Buenas tardes. Dando continuación a las conferencias de educación médica continuada por parte del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Valle de Lili, vamos a ver hoy la conferencia Nuevos conceptos en monitoreo fetal, a cargo del doctor Juan Manuel Burgos. El doctor Juan Manuel Burgos es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Valle y tiene un entrenamiento, una subespecialidad en cuidado crítico obstétrico de la Universidad del Valle en asocio con la Fundación Valle de Lili. Actualmente es el coordinador de la unidad de alta complejidad obstétrica de la Fundación Valle de Lili. Adelante, Juan Manuel. Bueno, gracias, Jaime. ¿Me confirma si se ve la presentación? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Hoy queríamos abordar un tema que es bastante controversial, es la monitoría fetal. Queremos hacer un abordaje con unos conceptos que se han venido presentando en los últimos 10 años, donde ha tratado de retomarse este tipo de monitoría. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la tarde de hoy. Vamos a hacerlo lo más práctico posible y para que, digamos, que sea de utilidad para todos ustedes. Entonces, Juan, activa la presentación, se ve todavía. Como introducción, entonces, tenemos que la monitoría fetal es un dispositivo, pues, de vigilancia fetal, que básicamente lo que hace es registrar los cambios de la frecuencia cardíaca fetal en el transcurso del tiempo y se ha propuesto como un dispositivo que nos sirve para garantizar el bienestar fetal. Es un dispositivo que ya tiene bastante tiempo en práctica clínica, más o menos unos 50 años. Sin embargo, ha sido fuente de debate científico bastante importante debido a su utilidad y a los resultados que ha demostrado, pues, cuando se usa en la práctica clínica. Los nuevos conceptos a los que nos referimos es básicamente a que se ha tratado de hacer un abordaje fisiológico y lo que se ha buscado ahora es que con la monitoría fetal tratemos de identificar de manera temprana cuáles son los mecanismos de la lesión neurológica neonatal y tratar de hacer una intervención antes y evitar que se desencadenen esos procesos fisiopatológicos. Básicamente, el plan de manejo es, vamos a tratar de evaluar cómo funciona la monitoría y cuáles son las diferentes, digamos que, utilidades prácticas que le podemos sacar en el momento actual. Inicialmente, la monitoría fetal se ha planteado y la utilidad básica se la ha identificado en tratar de evitar la encefalopatía neonatal de origen hipóxico-isquémica. Sin embargo, digamos que el resultado de tratar de evitar esa condición no ha sido muy buena. Y ahora el abordaje lo estamos tratando de tomar hacia evitar y intervenir de manera temprana los daños que se pudieran generar en el tejido celular neurológico fetal. El rendimiento de la monitoría fetal en cuanto a la posibilidad de diagnosticar la encefalopatía hipóxico-isquémica es la que no ha sido la más adecuada. Hay muchos artículos de eso, pero les traigo este último que es un metaanálisis de Cochrane del 2017, donde se reunieron la gran mayoría de estudios aleatorizados y se encuentran más o menos 37,000 pacientes de bajo y alto riesgo, donde se comparó la monitoría fetal con la gran mayoría de estudios son contra la auscultación intermitente durante el trabajo de parto. Y lo que se mostró es que el uso de la monitoría fetal no genera un descenso en la encefalopatía hipóxico-isquémica, no hay un descenso en la aparición de la acidemia fetal y en los desenlaces adversos a nivel fetal como la aparición del ADGAR menor a 4 en los primeros 5 minutos. Y lo que sí se ha asociado con el uso de la monitoría fetal es que hay un aumento progresivo
del número de partos instrumentados y de las cesáreas. Casi que el 23% de las cesáreas que se realizan son secundarias a un estado fetal no tranquilizador, secundario a la interpretación de la monitoría fetal. Entonces, estos hallazgos son los que a uno no lo dejan como tan tranquilo. Pero si uno se pone a pensar y evalúa qué es lo que se denomina y cuál es el diagnóstico como tal de la encefalopatía hipóxico-isquémica, nos encontramos que lo que estamos tratando de evitar es un evento que es catastrófico ya. Es un evento donde ya el feto tiene una acidosis metabólica severa, tiene un pH más o menos o menor a 7 y tiene que tener una base exceso de menos 12. Adicionalmente, los fetos que tienen ese diagnóstico deben tener un ácido láctico mayor a 10 y esta encefalopatía debe presentarse cuando se hayan descartado etiologías diferentes como enfermedades metabólicas, problemas genéticos o infecciones que se hubieran presentado durante el embarazo. En ese momento uno puede decir que el paciente presentó una encefalopatía hipóxico-isquémica cuando se cumplan todos esos puntos diagnósticos. ¿Cuál es el problema de la monitoría? Que es realmente mala para hacer ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque aunque tiene muy buena sensibilidad para detectarlo, tiene una muy mala especificidad. Y eso, en términos generales, lo que le confiere es un muy pobre valor predictivo positivo y lo que van a aparecer son resultados falsos positivos. O sea, que de manera práctica lo que hacemos cuando utilizamos la monitoría fetal de manera no juiciosa es que sacamos fetos que creíamos que estaban acidóticos o creíamos que iban a desarrollar encefalopatía hipóxico-isquémica, pero no la presentan. Y lo que hacemos es que al tratar de sacarlos más rápido, hacemos más cesáreas. Adicionalmente, la monitoría fetal tiene un problema bastante importante y es que presenta una muy alta variación entre los diferentes operadores. Unos estudios hablan de más o menos entre el 50 y 60% de variación entre interoperador y también hay variación en la interpretación y lo que se va a hacer después de haber interpretado la monitoría fetal. Entonces, hay bastantes puntos que son debatibles en cuanto al uso de la monitoría fetal, pero también hay otras cosas que son importantes y es que la prevalencia de la encefalopatía hipóxico-isquémica intraparto es muy baja y el valor predictivo positivo de cualquier prueba diagnóstica que nosotros utilicemos va a estar influenciado por la prevalencia de la enfermedad en la población, por lo cual, aún con un método diagnóstico que tuviéramos que fuera muy sensible y muy específico, aún así, cuando la prevalencia patología como la encefalopatía hipóxico-isquémica es muy baja, el valor predictivo positivo de esa prueba, entonces uno se debería preguntar, ¿de verdad queremos utilizar la monitoría fetal para detectar ya fetos que están acidóticos y que ya están lesionados? ¿O lo que queremos es de pronto sacar al feto antes de que se vuelva acidótico y antes de que presente la encefalopatía hipóxico-isquémica? Porque cuando ya se ha presentado, ya desafortunadamente el daño está hecho y la probabilidad de recuperación es muy baja. Adicionalmente, en cuanto a las encefalopatías neonatales, hay que aclarar que casi que el 85 a 90% de las encefalopatías severas neonatales están desarrolladas durante el embarazo, ya sea por infecciones, por malformaciones a veces que pasan inadvertidas, por la restricción de crecimiento intrauterino, por trastornos metabólicos que tiene el feto y que no se han detectado. Y la monitoría fetal únicamente podría intervenir y podría disminuir la aparición es de la encefalopatía que realmente se presenta en el intraparto
y que esta aproximadamente solamente es el 10 al 15% de todas las encefalopatías, por lo cual digamos que el espacio de acción para poder prevenir las encefalopatías hipóxico-isquémicas a cargo de la monitoría fetal nos quedamos solamente con un 15%. Entonces, de verdad, es difícil que este método diagnóstico pueda intervenir en una entidad global cuando solamente podemos detectar o prevenir el 10 al 15%. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de la monitoría fetal en este momento? Lo que uno debería ponerse a pensar es lo que debemos o para lo que debemos utilizar la monitoría fetal es para optimizar el cuidado neonatal. Entonces, lo que queremos es evitar cualquier lesión fetal que sea ocasionada en un feto que venga sano y que se produzca durante el trabajo de parto. Lo que yo les mencionaba, no queremos prevenir la asfixia perinatal porque digamos que ya cuando la lesión está hecha, ya es muy difícil que nosotros podamos reversar los daños que se han presentado. Entonces, lo que se está proponiendo ahora es que debemos identificar fetos que tempranamente ya están lesionados, hacer unos diagnósticos tempranos o abordajes tempranos o sospechas diagnósticas tempranas de pacientes que tengan hipoxia crónica y que probablemente esos fetos son los que con el estrés del trabajo de parto van a generar monitorías anormales durante los momentos iniciales del trabajo de parto y digamos que van a desencadenar acciones de intervención avanzada en este tipo de pacientes. Y la otra parte que nosotros podemos tratar de intervenir es la hipoxia aguda, que es la desarrollada francamente durante el trabajo de parto. Entonces, para optimizar ese desenlace neonatal, lo que nosotros queremos y debemos hacer es tratar de generar una interpretación y un reconocimiento adecuado de los patrones del trazado cardíaco para prevenir la acidosis metabólica fetal. Miren que yo utilizo mucho la palabra prevenir. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la monitoría, tratar de que eso no aparezca. Y para eso es muy importante conocer cómo es la fisiopatología para que se produzca la acidemia metabólica fetal y cómo esa acidemia metabólica fetal va a modificar los trazados de frecuencia cardíaca fetal. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es vamos a ir mostrándoles cómo hacer el reconocimiento de la fisiopatología y posteriormente cómo clasificar ese tipo de hallazgos anormales en la frecuencia cardíaca, mostrarles un protocolo de manejo estandarizado y tratar de generar unos mecanismos y un equipo de respuesta que sea adecuado para cada uno de los trazados. Entonces, nosotros conocemos que la gran mayoría de la fisiopatología de la acidemia metabólica fetal se da básicamente por procesos de hipoxemia inicial. ¿Qué es la hipoxemia? La hipoxemia es la disminución de la presión de oxígeno en la sangre fetal, que obviamente va a estar directamente relacionada con la presión de oxígeno de la sangre materna. Cuando se empiezan a generar procesos de hipoxemia, lo que sucede es que en el feto los tejidos van a estar sometidos a lo que se denomina hipoxia, que es la disminución de la presión de oxígeno en los tejidos y a nivel celular. Cuando se empieza a generar ese cuadro, lo que vamos a obtener es que empieza a existir una disfunción celular y secundario a la disfunción celular lo que va a empezar a aparecer es la acidosis metabólica, se va a empezar a activar el mecanismo anaerobio, producción de ácido láctico, hidrogeniones, aparece la hipotensión y posteriormente aparece la hipoperfusión tisular, muerte celular y la lesión en el tejido fetal. En este caso lo que más nos interesa pues son las neuronas de nuestros fetos. Si nosotros nos damos cuenta cómo es el mecanismo del trabajo de parto, nos vamos a evaluar que el feto usualmente va a empezar o produce su energía secundario al uso de la glucosa cuando entra al proceso de la glicólisis en presencia del oxígeno
produce la energía fetal y produce los dos derivados que nosotros ya conocemos, que son el agua y el CO2. Cuando existe un adecuado flujo placentario, pues ese CO2 se va a eliminar hacia la circulación materna y el feto va a conservar su homeostasis. Sin embargo, nosotros sabemos que con cada contracción uterina, lo que sucede es que se disminuye el flujo de la circulación placentaria y esa disminución del flujo lo que hace es que el CO2 se empiece a acumular en el feto y esa acumulación de CO2 lo que va a hacer es que se empiece a acumular ácido carbónico y empecemos a tener hidrogeniones libres adicionales. ¿Eso qué va a generar en gran medida? Que la base déficit y la base exceso del pH va a empezar a bajar y va el feto a empezar a entrar en un proceso de acidosis. Eso sucede usualmente con cada una de las contracciones. Lo que pasa es que cuando se suspende la contracción, existe una recuperación del flujo y vuelve a generarse la eliminación del CO2 y el pH se vuelve a recuperar y la base exceso de déficit que existía vuelve a subir. Esto siempre y cuando exista una reserva placentaria de oxígeno que nos mantenga una adecuada producción de energía por el mecanismo de la glicólisis. Sin embargo, cuando la reserva placentaria es deficiente, lo que va a suceder es que al no existir cantidad suficiente de oxígeno a nivel de los tejidos fetales, se va a activar el mecanismo anaerobio de producción de energía, que es poco eficiente, va a generar menos cantidad de ATPs y adicionalmente va a producir sustancias que son derivados como el ácido láctico, que lo que van a generar es que van a favorecer que aparezca la acidosis metabólica. Entonces, nuestro ácido láctico que se está produciendo por el mecanismo anaerobio más los hidrogeniones, lo que va a generar es un descenso adicional del déficit de base, descenso adicional del pH del feto y vamos a tener un daño tisular fetal si eso se prolonga a través del tiempo. Obviamente, esto no sucede la gran mayoría de veces y lo que pasa en cada trabajo de parto es que existe la contracción, pero después se recupera y el CO2 se empieza a eliminar y la reserva placentaria suministra el oxígeno suficiente. Este es un estudio muy interesante donde se muestra que todos los fetos normales están expuestos a un proceso, como lo vimos acá, de acidosis leve y producción de base exceso leve. Cuando un feto ingresa en el trabajo de parto en la fase inicial, lo que vamos a tener es que va a tener una base exceso de -2 y miren que con el transcurso del trabajo de parto, la base exceso va a ir disminuyendo cada vez más hasta casi que un -4 y en el proceso del expulsivo esta fase se va a hacer un poco más aguda y el feto es normal que nazca con un pH ligeramente aciótico y con una base exceso de -6. Eso, digamos que es normal y no pasa absolutamente nada. Como les mencionaba, no hay secuelas a nivel fetal, no hay secuelas a nivel del tejido fetal, porque nosotros ya conocemos que esas lesiones fetales están generadas cuando esa base exceso excede los -12 y hay un pH menor a 7. Entonces miren que el feto, durante el trabajo de parto, el feto está expuesto a un mecanismo de estrés, pero como tiene la reserva fisiológica placentaria y hay recuperación después de la contracción, probablemente ese feto no va a tener ninguna lesión durante el trabajo de parto. Entonces ahí tenemos claro que los riesgos del daño fetal por la hipoxia intraparto están dados básicamente por el grado del descenso de la base déficit que tiene durante el trabajo de parto, el tiempo de exposición que tiene a ese estado acidótico, ese feto que está durante el trabajo de parto, y también depende de a qué nivel de acidosis o de base exceso ingresa al trabajo de parto. A eso me refiero cuando estamos evaluando a fetos que probablemente tienen una hipoxia crónica y ya ingresan en niveles inferiores al -2,
sino que ya vamos a ingresar con fetos que podrían estar cursando con una base exceso de -4, probablemente esos fetos van a desarrollar o no van a tolerar el estrés del trabajo de parto. Entonces, la única forma en que nosotros nos podemos extrapolar esta evaluación del estado vacío-base del feto es a través del análisis de la frecuencia cardíaca fetal, porque sabemos que es un mecanismo que es fácilmente medible, porque de otra manera tendríamos que hacer una evaluación del pH fetal a través del cordón, que obviamente pues no lo vamos a poder hacer de manera en el momento actual, sino que nos vamos a ir por una medida menos invasiva, que es la frecuencia cardíaca fetal, porque se ha demostrado que el comportamiento y el control de la frecuencia cardíaca fetal está muy relacionado a que el centro cardiorregulador esté bien perfundido y que tenga unos adecuados niveles de oxigenación fetal. Eso nos permite que cualquier cambio que pueda estar asociado a la acidemia podría verse representado en anormalidades o cambios a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Esto, digamos que es una herramienta que es no invasiva, relativamente sencilla, por decirlo así, pero tiene un gran limitante, y es que este centro cardiorregulador solo alcanza su madurez y se relaciona bien con los procesos de acidosis por encima de la semana 28, algunos autores dicen por encima de la semana 30. O sea que el punto número 1 importante es que la monitoría fetal, relativamente tenemos buenos resultados cuando observamos fetos mayores a 28 o 30 semanas. Entonces, ¿qué vamos a evaluar del sistema cardiorregulador para determinar que un feto no está, o qué signos nos podría estar mostrando de acidosis o inicio temprano de acidosis? Uno de los primeros signos que nosotros deberemos evaluar, y es como lo vamos a ver, lo que tenemos que ir registrando y chequeando cada vez que revisemos una monitoría, es la línea de base. Que la línea de base es la frecuencia cardíaca fetal durante un promedio de más o menos 10 minutos. Esta línea de base está determinada básicamente por la madurez del sistema parasimpático, y nosotros sabemos que a mayor edad gestacional, esa línea de base va a ir haciéndose cada vez más inferior, o sea, va a ir cada vez volviéndose un poquito más bradicárdico, tratando de siempre estar por encima de los 120 latidos por minuto. La línea de base, lo importante es que para poder determinar cuál es la línea de base, nosotros tenemos que evaluarla durante un periodo aproximado de más o menos 10 minutos, y la variación de la línea de base debe estar entre 160 y 110 latidos, que es lo normal. Cuando encontramos líneas de base que no están en ese parámetro, empezamos a sospechar o podríamos asociar a que se pudiera estar presentando un mecanismo de hipoxia, tal así como lo es la taquicardia, que es cuando observamos que la línea de base se mantiene en un nivel por encima de los 160 latidos por minuto. Esta taquicardia fetal sabemos que es un mecanismo de respuesta del feto, ya sea a un proceso de hipoxemia, que puede ser aguda, porque el feto esté presentando un proceso infeccioso o un proceso de hipovolemia, pero sabemos que ese es un mecanismo compensatorio, o sea, se presenta en los primeros niveles de hipoxemia, pero después empieza a no ser tan efectivo porque el corazoncito del feto no es capaz de mantener una taquicardia fetal sostenida durante mucho tiempo. Entonces, como punto importante, saber que la taquicardia fetal es un punto inicial que nos podría estar mostrando la relación de hipoxemia a nivel de la médula oblonga. También tenemos la otra contraparte, que es la bradicardia, que lo que sabemos es que la frecuencia cardíaca fetal es inferior a 110 latidos por minuto durante un periodo de 10 minutos, y también está relacionada directamente con la hipoxemia, la acidosis prolongada, arritmias fetales, bloqueos cardíacos, y algunos autores han reportado bradicardia terminal, que es cuando hay un descenso abrupto
de la cabeza del feto por el canal del parto, también se puede presentar un episodio de bradicardia fetal. Pero entonces, importante saber que la bradicardia fetal tiene que ser un periodo sostenido por debajo de 110 latidos por minuto y que aproximadamente se correlacione con 10 minutos de trazado. Otro de los puntos importantes que nos puede detectar la acidosis en un feto es la variabilidad. La variabilidad es un, digamos que parámetro muy importante y que se ha relacionado muchísimo en cuanto al bienestar fetal, porque sabemos que es la interrelación directa del sistema simpático con el parasimpático y muestra que existe una madurez del sistema nervioso central. Adicionalmente muestra que puede estar, digamos que bien perfundido el centro cardiorrespiratorio, por lo cual es uno de los parámetros que se ha demostrado que puede estar asociado de manera muy importante con ausencia de acidosis. ¿A qué me refiero? A que cuando hay una variabilidad, ya sea moderada, entre 5 a 25 latidos por minuto, podemos estar seguros de que el feto está con un pH mayor a 7.2 y que probablemente el Apgar de ese feto cuando nazca va a ser siempre mayor a 6. Entonces, importante saber que la variabilidad es la variación de latido a latido y lo que nosotros sabemos es que se va a evaluar minuto a minuto. Entonces, importante aquí, por ejemplo, en este ejemplo, sabemos que la variabilidad es de aproximadamente unos 10 a 15 latidos por minuto, por lo cual consideramos que se puede catalogar como una variabilidad moderada. Eso nos representaría un bienestar fetal bastante importante. Adicionalmente, la variabilidad se ha asociado con un concepto adicional que es muy importante ahora para identificar el bienestar fetal y es el cycling o los ciclos de sueño-vigilia de los fetos, que lo que han demostrado es que un feto que presente este tipo de patrón de variabilidad abundante y patrones de disminución de la variabilidad, o sea, patrón de vigilia-sueño, tiene un sistema nervioso central maduro y que probablemente no va a estar expuesto o no se ha expuesto a periodos de hipoxia. Entonces, cuando un trazado de monitoría nos reporta que el cycling está presente, uno podría decir que tenemos un valor predictivo negativo mayor al 99% de tener desenlaces fetales adversos. Entonces, este es un punto importante que quiero que lo tengan claro. El cycling es un factor que vamos a ir buscando cada vez más en los trazados de monitoría. Esto es lo contrario, que es un patrón de variabilidad casi que nula, que nos habla de que el feto está realmente expuesto a un estado de hipoxia bastante importante, generalmente hipoxia crónica, y muy probablemente ese feto va a tener un desenlace fetal adverso, sea la vía de nacimiento que tenga, sea cesárea o sea parto. Probablemente este feto con este tipo de monitoría sabemos que va a tener un proceso de maladaptación cuando nazca. También se han descrito otro tipo de patrones de variabilidad normal que tenemos que tener en cuenta y es la variabilidad excesiva, que es cuando el patrón varía por más de 25 latidos por minuto, a lo que se ha denominado patrón saltatorio, que también, si es por encima de 25, sabemos que está asociado con arritmias y que podríamos tener problemas en el momento de la adaptación del feto. Y patrones que son francamente patológicos, como el patrón sinusoidal, que es este patrón repetitivo que se ha asociado con fetos que están premortem y que la hipoxia a nivel del sistema nervioso central es bastante severa. Entonces es importante tenerlos claros este tipo de patrones de variabilidad porque van a ser importantes para las conductas que tomemos. Adicionalmente, nosotros sabemos que el centro cardiorregulatorio también va a evaluar y va a activar la presencia de aceleraciones. Cuando un trazado de monitoría presenta aceleraciones, digamos que es un
signo de que hay un adecuado bienestar, muy similar a los resultados positivos con la presencia de variabilidad. Y para recordarles, importante saber que una aceleración es cuando hay un cambio de la frecuencia cardíaca fetal por 15 latidos por encima de la línea base y que perdura más de 15 segundos, cuando son fetos mayores de 30 semanas, y cuando son fetos menores de 30 semanas, el periodo de duración se reduce un poquito más porque el feto no está tan maduro a nivel del sistema nervioso central. Otra cosa que debemos buscar en las monitorías es las desaceleraciones tempranas, que la gran mayoría las conocen, son disminuciones graduales y simétricas de la frecuencia cardíaca fetal y que se relacionan de manera directa con la aparición de la contracción, que muchos especialistas las denominan desaceleraciones en espejo, y son secundarias a la compresión de la cabeza fetal por un reflejo vasovagal. Este tipo de desaceleraciones no se han asociado con la presencia de acidosis a nivel del feto, por lo cual muchos autores las consideran que son fisiológicas y que no tienen ninguna repercusión en la adaptación del bebé. Cosa que no sucede con las desaceleraciones variables, que son las más frecuentes y las que más frecuentemente aparecen en los trazados de monitoría, y se las ha asociado a compresión del cordón. Este tipo de desaceleraciones se denominan variable porque no tienen relación con la aparición de la contracción. Pueden aparecer antes, durante o después de la contracción. Y se han categorizado en leves, moderadas o severas según la cantidad de latidos a los que disminuya con cada una de las desaceleraciones. Sin embargo, en los últimos registros se ha encontrado que existen desaceleraciones variables que son atípicas y que sí se asocian con periodos de pobre perfusión placentaria y se asocian con resultados fetales adversos. ¿Cuáles son esas desaceleraciones atípicas? Son las que usualmente tienen este tipo de características. Primero, tienen una pérdida de aceleración inicial, lo que antes se le denominaba los hombros de la desaceleración. Miren, en este caso, inmediatamente termina la línea de base y empieza el descenso de la frecuencia cardíaca. No hay una aceleración o se presenta una aceleración excesiva de la frecuencia cardíaca fetal, a lo que algunos autores le han denominado el overshot, o sea, trata de recuperar de manera excesiva la frecuencia cardíaca fetal del feto. Tienen este patrón marcado en W y usualmente tienen un retorno muy lento a la línea de base. Entonces, si observamos este trazado de monitoría, nos podemos dar cuenta que son desaceleraciones variables, pero que tienen unas características que no nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque no hay presencia de los hombros, están esos patrones como en W. Uno podría asociar este tipo de desaceleraciones, aunque son variables, las podría asociar directamente con unos estados no adecuados de perfusión y de acidemia a nivel del sistema nervioso fetal del feto. ¿Qué sabemos de las desaceleraciones variables? Este tipo de desaceleraciones pueden generar acidosis dependiendo de la severidad con la que se presenten. Por eso les mencionaba, cada vez aparece más evidencia de que probablemente esas desaceleraciones variables no pueden ser únicamente secundarias a la compresión del cordón, sino que a veces hay problemas en la perfusión placentaria que se representan con este tipo de desaceleraciones. Este es un estudio donde se evaluaron fetos de unas ovejas y se les realizó unas oclusiones de los cordones fetales para obtener desaceleraciones variables que fueron leves, moderadas y severas. Y lo que encontraron de manera muy interesante es que, aunque las desaceleraciones fueran variables, lo que encontraban era que la acidosis iba a ser mucho más marcada cuando las desaceleraciones son severas. Miren aquí cómo la base exceso empieza a ascender de manera muy importante. Si fuera un feto humano, sabemos que más o menos
Cuando tenemos 12 de base exceso, ya estamos hablando de que el feto tiene una lesión neurológica severa. Y miren que eso se puede ocasionar en estos feticos de oveja cuando se expone a unas desaceleraciones variables severas, más o menos a la hora de estar en esa exposición, ya estamos hablando de que esos fetos están cercanos a desarrollar una lesión permanente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es muy importante que esas desaceleraciones variables que uno a veces no les pone tanta atención, cada vez están tomando más importancia en ese sentido cuando se presentan con características atípicas. Y miren esta, como, así como les mostraba antes, que los fetos normalmente van a estar expuestos a una base exceso cuando el trabajo de parto se da de manera normal, cuando esa exposición se asocia a presencia de desaceleraciones variables moderadas, miren cómo a la cuarta hora de estar en el trabajo de parto, ese feto que tiene desaceleraciones variables que son moderadas, ya ha presentado un descenso muy importante del pH y ya tiene una base exceso que ya es marcada y es preocupante. Entonces, miren que la intervención debería ser en este punto para tratar de disminuir la posibilidad de que nuestros fetos lleguen al punto crítico de lesión neurológica fetal. Entonces, el tiempo de exposición prolongado a un trabajo de parto probablemente va a generar una acumulación de hidrogeniones y la base exceso cada vez va a disminuir más. Las desaceleraciones tardías, francamente, digamos, patológicas, se asocian a trastornos de la circulación placentaria y la característica es que se presentan después del pico de la contracción, más o menos el nadir, o sea, el punto más bajo de la desaceleración, se presenta aproximadamente 30 a 40 segundos después del pico de la contracción y tienen este patrón característico. Estas desaceleraciones sí son francamente asociadas con resultados perinatales adversos y tienen una asociación importante con la relación con acidosis. Una muestra de unas desaceleraciones tardías, francamente positivas. Este es el pico de la contracción y el nadir de la desaceleración más o menos a los 30 segundos, hablando de que este feto muy probablemente va a tener un compromiso muy importante de oxigenación a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con los fetos que ya están expuestos a hipoxia? Miren otro estudio muy interesante, otro modelo animal, donde este es un modelo animal presentado en el 2016 por el doctor Amaya, que lo que hace es coge unas ovejitas y las somete a unos estados de hipoxia crónica, más o menos unas presiones maternas de oxígeno de más o menos 50 milímetros de mercurio, y después a esas ovejas ya sometidas a un estado de hipoxia crónica les empieza a generar las oclusiones, y lo que encontramos es que en fetos que ya tienen una hipoxia crónica, el ascenso en la acidosis o la velocidad a la que se alcanza la acidosis y el probable daño fetal es muchísimo más rápido a que si el fetico no está hipoxémico. Entonces, es importante que este estudio, digamos que nos refuerza la idea de que un feto que ya viene comprometido, pues la reserva va a ser muy escasa y el proceso de exposición a cualquier noxa, ya sea una desaceleración variable o una desaceleración tardía, probablemente el tiempo en el que aparezca la lesión va a ser muchísimo más rápido a que si el feto no tiene ningún proceso hipóxico crónico. Entonces, interesante conocerlo y saber que en esos fetos en los cuales sospechamos hipoxia crónica o que tienen una alta sospecha de insuficiencia uteroplacentaria, probablemente no vamos a tener todo el tiempo que le podríamos dar a un feto que está normalmente oxigenado. Entonces, mostrando otra vez lo mismo, probablemente fetos con hipoxia crónica
la posibilidad de que el feto tolere toda esta curva va a ser muy baja y probablemente estos fetos van a desarrollar lo que a veces nosotros vemos y decimos, mire, el feto se cansó. Se cansó es que tenemos muchísimo más riesgo de que este tipo de fetos tengan lesiones neurológicas severas. Como les mencionaba, la idea probablemente del punto de acción donde nosotros vamos a tener oportunidad de mejora cuando utilizamos las monitorías van a ser esta zona rápida antes de que se presente la hipoxemia. Probablemente por eso es que cuando usualmente nosotros tratamos de sacar tempranamente al bebé, el feto afortunadamente no va a estar en estas zonas de acidosis severa y probablemente la recuperación, digamos que va a ser muy buena o incluso, como nos suele pasar en el quirófano, no, mire doctor, el bebé salió completamente normal y usted me decía que estaba desacelerando de una manera terrible. Es mejor sacar un feto cuando está en esta zona a tener que sacarlo cuando estamos más cerca o tenemos un feto muchísimo más comprometido. Entonces, lo que uno está buscando cuando evalúa la monitoría fetal es tratar de evaluar cuáles son los factores de riesgo maternos y fetales. Usualmente va a evaluar lo que está relacionado con la acidosis, que como les mostré es la línea de base, la presencia de aceleraciones, la presencia de desaceleraciones y la relación con las contracciones. La interpretación, hay muchas agrupaciones, digamos que la interpretación, hay varias sociedades, las más, digamos que tienen más fuerza son la COG, que es la norteamericana, FIGO, que es la Federación Internacional, y la NICE, que es el grupo de Inglaterra, que han tratado de agrupar todos estos hallazgos que pudieran sugerir acidosis y meterlos en unas categorías, básicamente para que con cada categoría tengamos un plan de acción. Entonces, si nosotros evaluamos, pues la COG tiene la categoría 1, pero para la FIGO y para la NICE va a ser la no patológica. Para la COG, la categoría 2 son FIGO y NICE sospechosas. Y para la COG, la categoría 3, para FIGO y NICE, son las categorías patológicas. Como les digo, cada una de estas asociaciones lo que va a hacer es agrupar todos estos hallazgos que se relacionan con acidosis y tratar de formar categorías. Nosotros en la fundación lo que hacemos es utilizamos la categoría y la interpretación NICE del 2007. Esto es importante. Miren que les muestro esta diapositiva, pero no hago énfasis en cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque esta es una de las recomendaciones. La memoria siempre nos falla. Y a veces nosotros creemos que tenemos muy clara cada una de estas categorías, pero por no tratar de utilizar ayudas complementarias, a veces podemos tomar decisiones erradas. Entonces, la recomendación más importante es, la memoria siempre falla, utilice listas de chequeo que le sirvan para interpretar la monitoría fetal, que le sirvan para hacer una identificación temprana de fetos con hipoxia y que le permitan evaluar los factores que usualmente están asociados con acidosis. Incluso como hay tanta controversia entre cada una de las interpretaciones de la monitoría, idealmente nosotros proponemos que siempre debe haber una doble valoración o se solicite un doble chequeo de este tipo de monitorías. Entonces, lo que les mencionaba, uno siempre tiene que evaluar a la paciente de manera integral, evaluarle los antecedentes maternos que nos podrían hacer sospechar hipoxia crónica o los antecedentes fetales y tener muy claro el examen físico de la paciente para saber en qué punto del trabajo de parto estamos. Las listas de chequeo que nosotros utilizamos, por ejemplo, riesgo de hipoxia al ingreso o el riesgo de hipoxia crónica, que la hemos denominado en nuestra lista de chequeo, nos permite evaluar específicamente qué fetos o qué sospecha clínica tenemos en cada uno de los fetos que nos pudieran hacer pensar que este feto tuviera un periodo de hipoxia crónica. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿la frecuencia cardíaca fetal es adecuada para la edad? Si no, tiene variabilidad,
o tiene la presencia del ciclin, sí o no, tiene o no tiene aceleraciones, o si tiene la presencia de desaceleraciones suaves o tardías. Este es un ejemplo, una paciente que iba a ingresar a trabajo de parto, le aplicamos la lista de chequeo y nos hacemos las preguntas claramente. ¿Tiene una frecuencia fetal adecuada? No. Para la edad, no. La variabilidad está ausente o está muy disminuida y no hay presencia de ciclin. No hay presencia de aceleraciones y tiene unas desaceleraciones que son suaves o tardías, muy lentas. Nos da un triple chequeo positivo. Lo que uno podría pensar es que este feto tiene un alto riesgo de mala adaptación y probablemente tiene una hipoxia previa. ¿Para qué nos sirve saber eso? Para informar al neonatólogo e informarle a la paciente que la situación con su bebé probablemente cuando nazca va a requerir una ayuda adicional para que este fetico se pueda adaptar de manera adecuada. Nuevamente la misma, la presencia de las desaceleraciones suaves y la variabilidad disminuida. A diferencia de esta otra monitoría, que obviamente cuando va a ingresar a trabajo de parto, si le hacemos la lista de chequeo para la hipoxia crónica, van a estar ausentes todos los puntos. ¿Qué hacemos cuando tenemos una monitoría anormal? Importante, tener una lista de chequeo para no olvidarnos de lo que tenemos que evaluar. Frecuencia cardíaca fetal de base, la variabilidad, la presencia de aceleraciones y la presencia de desaceleraciones. Adicionalmente, en estas listas de chequeo lo que nosotros nos preguntamos es si tiene factores o no para desarrollar hipoxia. Entonces, un factor para desarrollar hipoxia es que tenga contracciones muy seguidas, lo que llamamos taquisistolia. Va a estar sometido a una muy poca perfusión placentaria, que el ciclin esté ausente, o que la variabilidad de entrada de este feto sea menor a 5 o mayor a 25 y que tenga desaceleraciones variables frecuentes. Esta lista de chequeo lo que nos va a permitir es hacer una categorización mucho más rápida y mucho más temprana y activar los posibles protocolos de ayuda con estos pacientes. Entonces, rápidamente les muestro la interpretación, categoría 1, básicamente no patológica, que vamos a tener todos los parámetros dentro de los rangos normales, línea de base entre 110 y 160, variabilidad que va a estar moderada y conservada, no va a tener desaceleraciones, ni tempranas, ni tardías, ni variables, y puede tener aceleraciones presentes. La categoría 3 o la patológica, según la NICE, es la que tiene frecuencia cardíaca fetal menor a 100 o mayor a 180 y la que tiene características de patrón sinusoidal o, como en este caso, desaceleraciones tardías recurrentes. El patrón sinusoidal, categoría 3 o francamente patológica. Y en este caso, nosotros lo que podríamos evaluar es que esta monitoría, uno podría empezar a decir, pero yo no creo que tenga una categoría 3. Lo importante de la NICE, como lo pudieron haber visto, es que si usted encuentra dos características del trazado que le hagan generar una sospecha, esta categoría inmediatamente, si ya tiene dos positivos, se vuelve una categoría 3 o patológica. En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta monitoría? La línea base va a estar por encima de 160 y tiene presencia de desaceleraciones variables atípicas. 2 puntos positivos, por lo cual nosotros de una categoría 2 o sospechosa nos pasamos directamente a una categoría 3. La categoría 2 o sospechosa es la que no tiene ni los parámetros de la categoría 1 ni los parámetros de la categoría 3. Entonces, en ese punto nos quedamos en el medio, que es básicamente tener frecuencia cardíaca basal entre 100 a 109 o entre 160 y 180, y la variabilidad va a estar disminuida, pero no tiene francamente puntos patológicos. Digamos que nos genera sospecha, pero digamos que no se puede hacer un diagnóstico definitivo.
Estas son monitorías que uno podría categorizar como sospechosas o categoría 2, que tienen buena variabilidad, la línea base está de manera adecuada, tiene aceleraciones, pero tiene esta gran desaceleración variable que uno le hace sospechar que algo pudiera estar pasando con este feto. Obviamente, recordarles identificar la presencia de desaceleraciones atípicas, porque eso sí nos va a generar un cambio y una sospecha de hipoxia en estas evaluaciones. Cuando nosotros comparamos las tres categorías o las tres clasificaciones que existen de análisis de monitoría, este es un estudio interesante que se lo recomiendo del 2017. Lo que hace es que evalúa la sensibilidad de las tres categorías y la especificidad, sensibilidad y especificidad para detectar categorías 3. La NICE es la que tiene la mayor sensibilidad, aunque la especificidad es un poco más baja. La COC tiene menos sensibilidad y la especificidad es un poco más alta. Como les mencionaba, el problema de la monitoría fetal es que tiene una muy baja prevalencia en el diagnóstico que nosotros queremos hacer, por eso, digamos que se comporta con estas características a nivel de sensibilidad y especificidad. Nosotros en la fundación escogimos la NICE, ¿por qué? Porque tiene parámetros que consideramos que son muy interesantes, como son el buscar siempre la presencia del ciclin, le da un punto muy importante a la presencia de la taquicardia fetal y menciona y utiliza y digamos que promueve la búsqueda de las desaceleraciones atípicas recurrentes que sabemos que pueden ser patológicas, y nos gusta lo de la suma de dos factores sospechosos podrían volver a una monitoría patológica. ¿Qué es lo que debemos hacer con cada una de esas reconocimientos? Lo que debemos hacer es tratar de intervenir cuál es la causa que le podría estar generando el problema de oxigenación al feto, y tenemos dos acciones importantes que son restituir la perfusión placentaria, que como les mencionaba es una parte importante para que disminuyamos la acidosis del feto, y en algunos casos mejorar la presión de oxígeno en la circulación materna. Entonces, ¿cómo vamos a restituir la perfusión placentaria? Lo que debemos hacer es disminuir la frecuencia de las contracciones, mejorar la perfusión placentaria básicamente eliminando la hipotensión materna y mejorando el flujo aórtico cuando ponemos a las pacientes en decúbito lateral. Y cuando nosotros tenemos sospecha de que la madre está hipoxémica o está presentando desaturaciones, en ese caso sí deberíamos suministrarle oxígeno a las madres para mejorar la perfusión y la presión de oxígeno placentario en ese caso. Es muy importante evaluar siempre si la causa es reversible y tratar de activar un equipo de acción coordinado, tanto enfermería, ginecología y anestesia. Muy importante, manejo en equipo, siempre el doble chequeo, tratar de utilizar ayudas para tener claras las clasificaciones, tener clara la clasificación que utilizan en su hospital y poderla utilizar de una manera mucho más adecuada. Cuando ya tenemos identificado algún punto, la recomendación básica es utilice una lista de chequeo. Si usted tiene una categoría 2 o sospechosa, lo que tiene que hacer es activar el equipo de ayuda. Idealmente debería estar otro ginecólogo para que le ayude a tomar la decisión de si efectivamente es una categoría 2 o probablemente podríamos estar en un evento aún mayor. Inicie la reanimación fetal in útero, que lo que les mencionaba es tratar de reversar las posibles causas, cambio de posición, suspensión de uterotónicos, paso de líquidos, solo si hay evidencia de hipotensión materna, uso de norepinefrina si hay hipotensión secundaria a una analgesia epidural, y el oxígeno materno únicamente está recomendado, cuando les mencionaba antes, si hay evidencia de hipoxemia materna. Si no, probablemente no es lo más recomendado y cada vez sale más evidencia en este punto.
Muy importante en nuestra lista de chequeo, establecer si la causa de eso es reversible y reevaluar la paciente en un tiempo no mayor a 15 minutos después de que usted ha implantado todo esto. El uso de la lista de chequeo lo que va a generar es que usted tenga muy claro todos los pasos que tiene que seguir y tome las decisiones más correctas, aún a pesar de que esté en un momento de crisis. También tenemos una lista de chequeo muy clara cuando tenemos una categoría 3 o patológica, que va a estar determinada en los 3 puntos iniciales, digamos que va a ser lo mismo: activar el equipo de respuesta, valoración por segundo ginecólogo o segundo médico para pedir ayuda en la interpretación, y iniciar rápidamente la reanimación. Ahí hay una memotécnica que le han dicho la regla de los 3, que es que usted tiene que iniciar y completar las maniobras de reanimación fetal in útero entre los primeros 3 a 6 minutos, y cuando tiene categoría 3 o patológica, a los 9 minutos usted ya debe tener definida cuál va a ser la vía de finalización del embarazo. Puede ser un parto instrumentado o puede ser una cesárea de emergencia, pero lo ideal es que cuando usted tenga una categoría 3, actuemos lo más rápido posible para tratar de disminuir al máximo la posibilidad de hipoxemia. Rápidamente, para terminar, un caso clínico. Miren esta paciente, 18 años, PRIMI, 36 semanas, con una preeclampsia severa en 4 centímetros de dilatación, recibiendo sulfato de magnesio. Tenemos esta monitoría que, como ustedes ven, pues tiene una frecuencia cardíaca fetal en 160, tiene una presencia de desaceleraciones. Uno se alarmaría por la taquicardia fetal, activa el protocolo y sabemos que está en la categoría 2 o sospechosa, porque tiene frecuencia cardíaca entre 160 y 180 y tiene presencia de desaceleraciones variables, por lo cual deberíamos activar el protocolo. Se activa el protocolo, actuamos y revaloramos a los 15 minutos, y lo que tenemos es que ha empeorado y han aparecido desaceleraciones variables atípicas más severas. En este caso, a los 15 minutos ya tomamos la decisión de decir, esta paciente tiene francamente una categoría 3. Tomamos la decisión rápidamente cuando utilizamos la lista de chequeo para evaluación rápida de estos protocolos de atención, y lo que hacemos es que tenemos un protocolo optimizado, rápido, y que en más o menos unos 30 minutos hemos definido, 30 o menos, hemos tomado la decisión, y muy probablemente vamos a tener una disminución importante en la probabilidad de acidosis fetal. Entonces, les recuerdo nuevamente, la probabilidad de acidosis es baja y los resultados fetales van a ser óptimos cuando nosotros actuamos en este punto. Y eso sería lo ideal. La monitoría fetal la deberíamos medir es por cuántos feticos sacamos en estos puntos iniciales antes de que se presente el evento, digamos que severo, asociado a la hipoxia. Entonces, para concluir, lo que tenemos es que el nuevo concepto en la monitoría fetal es tener un abordaje fisiológico, identificar el mecanismo de lesión y tener claro que lo que queremos es detectar fetos a tiempo y que podrían tener sospecha de hipoxia crónica. Sabemos que la encefalopatía neonatal severa, la gran mayoría se produce antes del parto, y eso hay que tenerlo claro, y se produce por eventos durante el embarazo, y la monitoría fetal, digamos que nos podría evitar es el 10 a 15% de las encefalopatías que se pudieran producir durante el trabajo de parto. Eso siempre y cuando optimicemos los resultados neonatales, y esa optimización de los resultados neonatales se va a dar si empleamos o tenemos un entrenamiento adecuado en la clasificación. Básicamente les recomiendo el uso de listas de chequeo y ayudas que les permitan hacer las clasificaciones rápidas según la clasificación que ustedes utilicen en su hospital. Tener protocolos claros de manejo estandarizado, que todo el equipo sepa y hable el mismo lenguaje, enfermería, gineco y anestesia.
Y lo más importante tal vez es realizar educación continua con talleres de monitorías y hacer simulaciones de eventos principalmente asociados a estados fetales no satisfactorios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buena tu presentación. En aras del tiempo nos quedamos sin mucho espacio para preguntas. Igual, si tienen preguntas o algo, intentaremos resolverlas por correo. No se olviden que la conferencia de hoy va a quedar montada en el YouTube, en la página de la Fundación, en la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima conferencia.